Los jardines ingleses de William Kent. Nacido en Bridlington, Yorkshire, 1685, se traslada para Italia en 1714. Empieza su carrera como pintor en Roma, descubierto por Lord Burlington, llevado de vuelta consigo a Inglaterra para difundir el neopalladianismo. Pintaba, dibujaba, decoraba siempre muy bien, pero sus mayores éxitos, en los cuales fue más conocido, son en sus paisajes. Fue uno de los más variados e importantes diseñadores ingleses del siglo XVIII. El estilo de su arquitectura, de sus muebles y de sus jardines anticipa el neogótico y el neoclásico. En la década de 1730 y primeros años de 1740, William Kent organizó toda una serie de jardines paisajistas en su nuevo estilo pictórico. Se trataba casi siempre de modernizarlos. También pasó con Stowe, Buckinghamshire, que pertenecía a Lord Buckingham, uno de los jardines más conocidos de Inglaterra. Kent luchaba contra el modelo barroco en la arquitectura y por eso, así decir, hacía parte del movimiento pintoresco. El Stowe actuó en primer lugar sobre una franja de terreno al este de los jardines de Bridgman, el primer arquitecto del jardín, transformándolo en un valle que abarcaba la totalidad del largo de la finca. Se abrió un brazo del río, dándole unas orillas cuya línea seguía un trazado natural, y se acumuló la tierra en forma de talud, a modo de muro de contención. Kent modeló el terreno en pendientes suaves y naturales. Unió las dos vertientes del valle con dos puentes en forma de grutas y separó el conjunto del mundo exterior mediante una plantación de árboles en la orla. Este cuadro natural recibió el nombre de Campos Elíseos, en recuerdo del más allá de los griegos. El arroyo se llamó Estigia, como el río de los muertos de Elíseo. En las riberas del Estigia, Kent erigió la continuación de varios templos que se reflejaban en la agua y cuya idea básica se tomó de un ensayo de Joseph Addison en Tatler, 1710, en que un sonámbulo pasa de camino hasta el templo de honor, para el templo de la virtud, donde había estatuas, legisladores, guerreros, estadistas, poetas y filósofos, mientras que una senda extraviada lleva al templo de la vanidad, con libre pensadores y políticos charlatanes. Quien transformó el templo de la virtud en templo de la antigua virtud en 1737. Esta construcción de planta circular, inspirada en el templo de Sibila de Tívoli, se exponían las estatuas de Homero, Sócrates, Licurgo y Epaminondas, en representación de los mayores poeta, filósofo, legislador y general de antigua Grecia, cuyos méritos se exponían en inscripciones latinas. Su significado no era ya alegórico, sino ejemplar, como en el caso de Uomini Illustri, de la tradición renacentista. Por otra parte, ninguno de ellos se presentaba una determinada virtud, sino el espíritu de la oposición, el elemento motivador del movimiento. El templo de la vanidad de Addison fue sustituido por Kent en una ruina destinada a mostrar la corrupción de la época, bajo la denominación del templo de nueva virtud. Pero el camino correcto conducía al templo de nobles británicos, situado en la orilla del río, un monumento semicircular en forma de templo inspirado en sepulcros romanos y ejidras renacentistas, que representaban uno de los nichos los bustos de los héroes de la virtud, reyes y reinas como símbolos de la grandeza e independencia británica.
Con la contribución del jardinero Richard Grenville, Kent creó al norte del Campos Elíseos el Valle Griego, una extensa hondonada de pradera en cuyo extremo se alza aislado el templo griego, que por otra parte se inspira más bien en Maison Carré de Nimes, pues la investigación de la arquitectura griega era todavía incipiente por aquellas fechas. El templo griego albergaba en su interior una estatua de Libertas Publica, es decir, de la libertad constitucional, con escenas en relieve en la conquista del Nuevo Mundo, y en el frontón un homenaje a Britania. Al fin de la Guerra de 7 Años, en 1763, fue rebautizado con el nombre de Templo de la Concordia y la Victoria. En otra parte del jardín, Kent había diseñado en 1731 un templo que es también único por su fecha en Europa. Es el Templo de Venus, en el que el tema de la rotonda palladiana es tratado con austeridad neoclásica. La columnata ante el ábside artesonado volvería a aparecer 30 años después en la obra de Adam y Ledoux. Otros arquitectos están presentes en la construcción del jardín, como John Van Brugh, idealizó el Palacio del Jardín, Campbell Brown con la Puente Palladiana en 1744, James Gibbs con Templo Neogótico en 1741 y muchas intervenciones de Adam Alexander Pope.